¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Una nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual los martes a las 22 horas. Tres temas son los que vamos a abordar esta noche, de distintas ópticas. Vamos a hablar de la tragedia de Lara San Juan, pero desde la psicología de la situación en crisis. Es decir, no podemos aventurarnos a dar ningún tipo de opinión cuando todavía la investigación está en marcha y segundo, no se conocen concretamente los detalles de lo ocurrido, porque realmente todavía se está buscando la suerte y la vida de 44 ciudadanos argentinos. Más allá de sus ocupaciones, son ciudadanos argentinos. Vamos a hablar del pacto fiscal y la reforma provisional con el contador Luis Moncada, que es expresidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba, tiene estudios realizados con respecto a este tema. Y vamos a hablar también de las finanzas de la provincia de Córdoba con el ministro de Finanzas de la provincia, el licenciado Osvaldo Giordano. Vamos a los auspicios cuando regresemos. El psicólogo social, especialista en temas de crisis, Sebastián Bertuccelli, va a estar con nosotros. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Fabicur, ICSA, Pauni S.A., da resultado, líder en maquinarias agrícolas. Marco Aurelio Sosa, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, La Muni. Colector, Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novat, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Banco Nación. Pila Inversiones. Bien, usted recuerda el episodio ocurrido en Asunción del Paraguay con ese supermercado que se incendió y costó muchas vidas, Licuá Bolaños. La Organización Mundial de la Salud había designado como jefe del operativo de crisis a el psicólogo social Santiago Bertuccelli. También con respecto al tema de Río Tercero, a la explosión de Río Tercero, también Sebastián Bertuccelli estuvo designado allí para trabajar sobre el evento en crisis o de la crisis. Con él queremos hablar sobre Lara San Juan. ¿Qué es lo que opina él con respecto a lo que está ocurriendo en torno precisamente, no a la investigación en sí misma, pero sí a lo que rodea y al comportamiento que han tenido no solamente medios de comunicación, sino también quienes son los responsables de contener y fundamentalmente tratar de menguar el dolor de las familias. Sebastián, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto estar contigo en tu programa. ¿Cómo ves esto de Lara San Juan? Siempre se da, y lo hemos publicado, dos cuestiones. Uno, el hecho en sí, el fenómeno, el padecimiento, la gente que está en el medio de la catástrofe, los afectados directamente como familias, como, bueno, algún vínculo afectivo, eso por un lado. Y después viene, como en toda catástrofe, que nosotros le pusimos en el libro Río Tercero, plagas que caen sobre el problema. Sobre el episodio. Sobre el episodio, o sea, que aumentan el problema. Algunos lo minimizan, que son los que están en el poder, en general ocurre esto,
Y los que quieren hacer lío con esto lo maximizan, o los que quieren sacar rédito, de alguna manera. Entonces, estas dos fuerzas son clásicas en catástrofe. Entonces, cuando ahí me tocó, como vos decías, en Paraguay, me tocó trabajar en esto, era parar lo que era la magnificencia de los que querían sacar rédito de esto desde la industria del juicio, desde, ¿cómo se llama?, podríamos psiquiatrizar al enfermo, miserabilizar a los pobres. Desde todo esto había que parar esto y permitir que el proceso de reconstrucción de las víctimas, de la gente que verdaderamente sufre, bueno, se lleve a cabo en tiempo y forma. ¿Acá se hizo esto? Lo que se ha hecho, como vamos a decir así, y que se vio por todos lados, y esto está en la evidencia, es mucho más lo que era aumentar el problema y el fenómeno, y gente que se sube buscando protagonismo sobre el problema, que preocuparse por la piel de los que están en el tema, de la gente que padece en serio, no que juega a padecer. Esto se ha, bueno, podríamos decir que ha superado completamente la interpretación, ¿no es cierto?, externa y aérea al verdadero problema. Que el verdadero problema es otro, que ¿Cuál? Si vos lo ves, el verdadero problema es que ante una catástrofe como esta, esto se vio también, la gente está preparada de años para esto. Son soldados. Y son familias de soldados. Es decir, es gente que con toda claridad, no sé si vos lo has visto por tele, Sí, a Vergallo, con por toda ejemplo. claridad te hablan con toda claridad de la muerte, de la suerte que corren, de todo esto porque están preparados. ¿Eligieron eso? Eligieron de hace años. Y su mismo hijo y toda la historia. Vos ves esta templanza en el que están las brasas. Y ves la histeria del que nunca estuvo en el tema y quiere sacar rédito de esto. Por ejemplo. Los medios de comunicación, ayer lo vi el otro día, había uno que se paró, experto en submarinos, después de haber hecho un curso intensivo de 2 semanas sobre submarino, un periodista. No tiene idea. Y hay gente, el que sabe de esto, el que lo vivió, que es el que hay que atender y del cual hay que aprender, no estaba. Y ya el periodista sustituye a la gente que verdaderamente vive esto y se da esta sustitución. Entonces, esa sustitución es trucha, es una impostura. Ahora, estos copan los medios, horas, durante días y durante horas, copian lenguajes que no manejan, hablan por boca de ganso porque no tienen idea de lo que es un submarino, como vos ni como yo, Sí, por supuesto. no tenemos idea. Pero sí el que habla desde la realidad, que es el que hay que atender y el que hay que seguir y apoyar. Y contener. Por ejemplo, dice, la regla nuestra básica es primum non nocere. Primero no hacer más mal del que hay, dice Hipócrates. Que tu intervención sea no aumentar el problema existente ni minimizarlo. Vos no podés ser una catástrofe arriba de la catástrofe. Bueno, esto es una ley en catástrofes, una ley en nuestros consultorios, es que primero no se aumente el problema. ¿Y aquí se aumentó? Y acá se aumentó, se lo corrigió, como todo. En el lenguaje general, psicológico, de la psicología social, el Sí. comportamiento, por ejemplo, del vocero de la Armada Sí. y el comportamiento, digamos, del gobierno nacional, Sí. ¿cómo lo observas? Bueno, ahí está. Cuando entra la política partidaria en lo técnico, estamos fregados. Porque se sabe en lo técnico lo que hay que hacer en catástrofes. Ahora, cuando entra la política partidaria, empieza el choque entre lo que se debe decir, lo que queda bien para decir y lo que habría que decir. Total, la gente que está en el tema ya lo sabe. Los marinos, las esposas y todo, ya saben de esto. Vienen preparándose de hace años. Sí. O sea, respiran un submarino. A ver, por ejemplo, llama mucho la atención, por ejemplo, del capitán Vergallo,
Por ejemplo, hablando del hijo con una... Y todo lo otro. Digamos, con un tono realmente... El Tobías, que lo escuché, que era el jefe, el tipo hablaba, pero con una claridad meridiana, de cada centímetro del submarino, lo que se pudo haber hecho, lo que no se hizo, lo que... saben ellos, lo vienen pensando desde hace años. Este escenario está previsto de hace años. Es parte de nuestra cultura esto de abrevar en la infamia permanente tratando de buscar un recurso de donde asirse para tratar de, digamos, de buscar un rédito político. Churchill decía, nuestros dirigentes, hablando de Inglaterra, ¿no? Sí. No quieren ser útiles sino importantes. Uh-huh. Entonces el tipo ve con esto que puede pasar al frente. De hecho, mucha gente pasó al frente después de una catástrofe. Uh-huh. Nosotros, nuestro rol es pasar al frente porque fuimos funcionales a la salida de una catástrofe. Por ejemplo, acá no hay que buscar cisnes negros. En este momento hay que buscar cisnes blancos. En este momento, ¿quién es quién para decir, como dijo Carrió, ¿no es cierto? Porque yo no tengo partido político, así puedo, Sí. me importa un pito, absolutamente todo de qué partido somos. Entonces la Carrió diciendo, están todos muertos. Sí, una aseveración total, Pero, totalmente escuchame, fuera de lugar. esto en catástrofe, vos no podés, esto sería acelerar el desenlace. Cuando los procesos de duelo, la gente le va cayendo la ficha con conocimiento, porque es esperanza, la de la gente es esperanza con conocimiento, los que padecen. No es una esperanza ciega, porque ellos saben las posibilidades y toda la... Ellos manejan esto, mucho más que nosotros. Esperanza con conocimiento. Y esta viene para posicionar, ¡boom!, clavó toda la cuestión. Por supuesto, la gente que está en esto está preparada hasta para recibir estas estupideces. Está preparada para esto. Sí, pero Porque le impacta, indudablemente, psicológicamente le impacta. Sí, pero no lo tampoco, está diciendo cualquiera, está diciendo una dirigente política tal que... cual, pero que no sabe nada de submarino. Exacto. Bueno, entonces la gente inmediatamente te dice, está bien, bueno, viste, perdonémosla, no sabe lo que hace. Pero viene acá el punto. No, yo creo que ese es el error. Bueno. Ese de perdonarla porque, Sí, porque no sabe lo que hace, es el verdadero error de estigmatizar. Sí, pero yo no me puedo meter en una polémica política cuando estoy No, con mi obvio, hijo no la en el tenemos acá a submarino. Carrió para decirle. Importa un Pero pito. digo, está bien, no la tenemos acá a Carrió para decirle, pero creo que, digamos, olvídate. la función política y social que representa a Carrió como dirigente política no la puede dejar exenta, digamos, de una irresponsabilidad de esa naturaleza. Pero la gente, por ejemplo, ella habló en un programa de Mirta Legrand, estaba una mujer que era parienta y le dio la razón. Después los parientes no la dejaron entrar, a la parienta que le dio la razón a Carrió. ¿Por qué? Porque, ¿cómo vas? ¿Quién sos vos para cortar la esperanza? Ese es ¿Quién el te tema. creíste, papá? Ese es el tema. Este es el punto más grave que hay. Más aún cuando se abreve, digamos, la intuición Sí. de que ha sucedido lo peor. Pero no tenemos las pruebas en la mano, lo que te decía recién. Si no se puede hablar sin fuentes. Yo tengo experiencia de esto y te digo. Sí, por eso te... Deja abierta la esperanza, porque muchas predicciones que uno inconscientemente ha tenido, afortunadamente se hicieron 1000 pedazos. Porque el ser humano tiene una capacidad, más cuando tiene que vivir situaciones límite, y más un argentino que está acostumbrado todo el tiempo a trabajar en situaciones límite, un argentino es un ser que vive en crisis. Es un ser que vive todo el día. Es más, las busca las crisis para existir, ¿no? Él vive del conflicto. Por eso nadie te entiende en el mundo. Cuando yo he ido a hablar a Estados Unidos, dicen, no te puedo entender, ¿no? Yo no puedo creer lo que estás hablando. No, usted no tiene idea de lo que es nuestro país. O sea, ellos quedan escandalizados por una nimiedad al lado de lo que nosotros generamos y vivimos. Yo no soy quien, yo dejo abierta la final. Yo dejo abierto esto, no soy quien para decir que están muertos. Pero si yo hago eso, es porque yo acabo de hacer una locura. Con el objeto de posicionarme con la primicia, acabo de cometer un crimen de lesa humanidad. Porque yo no puedo, no debo, perdón, no es puedo, lamentablemente puedo, no debo
ponerme en esa posición. Yo tengo que ser humilde y acompañar el proceso de la esperanza, hasta que esto se dé y se dilucide. Pero no soy Dios para decir hasta dónde va a llegar esto, anticipar esto, poner un techo a lo que va a pasar y todo listo. Pero lamentablemente el sistema está disparado. Esto está disparado de un montón de nenes de mamá que salen a buscar protagonismo en la calle y bueno, caiga quien caiga. Bueno, este es el problema. Bueno, esto es una catástrofe arriba de la catástrofe. Nadie está diciendo que no hay catástrofe, estoy diciendo que sí. Precisamente por eso, en catástrofe, vuelvo a repetir, hay que buscar cisnes blancos. No hay que seguir insistiendo con los cisnes negros, porque si no hubiera habido cisnes negros, no estarían en el fondo del mar. Vos tenés que buscar cisnes blancos en catástrofe, buscar la salud existente, buscar cómo la gente se está dando vuelta con el problema, apoyar la esperanza existente de gente que sabe mucho más que yo de tener esperanza en esas situaciones. Sebastián, gracias. No, por Gracias favor, por un gusto venir. muy grande. Cuando regresemos, el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, el licenciado Osvaldo Giordano, con nosotros. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. A la 1, a las 2, a las 3 y a las 4. Ahora con la cordobesa más linda, tenés 4 cuotas, sin interés en BEA, Cordies y Disco. ¿Quién es la única que te lo puede dar? Mi tarjeta cordobesa. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Estudio jurídico del doctor Carlos Nagy, abogado penalista. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Llama gratis 0800-777-0337. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Bien, vamos a hablar de finanzas públicas con el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, el licenciado Osvaldo Giordano, porque evidentemente después del pacto fiscal, de la firma de todos los gobernadores, de los distintos acuerdos a que se han llegado, ¿cómo queda la situación de la provincia de Córdoba? ¿Ganó o perdió en esa instancia de firmas de acuerdo? Lo importante de todo esto es haber llegado a un acuerdo luego de muchísimos años de controversia y de poca eficacia a la hora de poder analizar.
ese complejo entramado que es la economía de la República Argentina. Osvaldo, gracias por venir. ¿Qué tal? No, gracias por la Buenas invitación, noches. un gusto. ¿Ganamos o perdimos? Yo creo que ganó el país y ganó Córdoba, en coherencia con eso. Como bien vos lo señalás, creo que lo más importante es lo que voy a decir, es decir, de unos años en los cuales ni siquiera nos sentábamos a hablar, a otro en el cual gente con visiones tan distintas se haya podido poner de acuerdo para resolver temas tan complicados, o por lo menos para empezar a resolver temas tan complicados, es muy positivo. Obviamente partimos de la línea de partida es muy complicada, es decir, venimos de un periodo de fuertísimo crecimiento del gasto, la presión tributaria, y algo que por ahí no todo el mundo tiene en cuenta, que todo ese impresionante aumento del gasto se concentró a nivel nacional, más o menos 2/3 partes de ese aumento del gasto está ahí, en un país federal donde las responsabilidades del Estado están en las provincias y los municipios. Desandar eso es muy difícil. Habíamos acumulado un nivel de conflictividad enorme, más de 50 juicios cruzados entre jurisdicciones. Es una locura. Totalmente disparatado. Es una cosa disparatada y a la cual la justicia obviamente tampoco podía darle una razonable respuesta. Dentro de lo posible, dentro de lo que fue ceder y tratar de encontrar puntos en común, yo creo que es un buen acuerdo, creo que es muy conveniente para Córdoba, nos quedamos con un horizonte de más previsibilidad en varios aspectos que preocupaban, digamos, que metían incertidumbre, de manera que yo creo que tenemos razones para estar satisfechos, pero no minimizar de que esto es una firma, que ahora hay que instrumentarlo, que va a costar instrumentarlo y que quedan muchos temas pendientes por resolver. ¿Ese costar instrumentarlo implica ajustar? Implica ordenar muchas cosas. En el tema tributario, evidentemente habíamos llegado a un punto crítico, es decir, ya esta receta de que cubro el gasto público con más impuestos la habíamos agotado e ido un poco más allá del límite razonable, con lo cual hay que desandar eso. Para Córdoba, bueno, es bajar algunos impuestos que son muy distorsivos, como ingresos brutos, como sellos. Es un plan gradual, es decir, que es algo que se puede tomar, y a su vez la Nación aceptó a descentralizar algunos recursos, con los cuales nuestro horizonte es que más o menos compensamos, sobre todo porque está el tema de la caja también contemplado, con lo cual yo creo que es un buen acuerdo. Antes de ir a la caja, el CIPES habló de 9,67 cerrando la proyección de impacto impositivo en la provincia, ¿es así? ¿De qué, perdóname, no? El CIPES ha determinado 9,67 el impacto impositivo en cuanto al crecimiento que ha tenido, la curva ascendente que ha tenido el impacto impositivo tributario en la provincia de Córdoba. Sí, no vi ese estudio. Así que, ¿qué es lo que pasó en Argentina? Hubo una presión enorme de crecimiento del gasto y de la presión tributaria, como te dije antes, muy concentrada a nivel nacional, lo cual llevó a que las provincias apelaran a lo que tenían a mano. Lo que tenían a mano era ingreso bruto y sellos. Si uno mira lo que pasó, tomemos las provincias más grandes, que son las más parecidas a nosotros, Capital, Santa Fe, Buenos Aires, los fenómenos son muy parecidos, es decir, el crecimiento de ingreso bruto y sellos es muy parecido, lo cual te hace la pregunta, si gente tan distinta como Macri, Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires, o Provincia de Buenos Aires manejada a su momento por el peronismo, o el socialismo en Santa Fe, hizo más o menos lo mismo que Córdoba, diría, bueno, hay un factor de contexto que hizo eso, y que llevó a esta exagerada aumento de la presión tributaria. Eso es lo que hay que desandar y eso es lo que está propuesto en el convenio y me parece que de una manera realista, porque también eso se discutió mucho, no nos comprometamos a cosas que sabemos que no vamos a cumplir. Mejor hagamos algo un poco más modesto, pero realista y vayamos corrigiendo todas estas distorsiones. Ahora, en tu métier ha sido permanentemente el ordenamiento de las cuentas públicas. Ahora, ¿cómo ordenar las cuentas públicas teniendo en cuenta de que la presión tributaria ha ido en consonancia con el crecimiento del gasto? Afortunadamente en Córdoba tenemos una situación distinta al resto del país. Córdoba es una de las jurisdicciones con menos cantidad de empleo público sobre población y el gasto corriente está determinado. Sí, pero el crecimiento ha sido muy grande de empleo Ha sido público. grande, sí, pero menos que otras. Entonces eso nos da un margen, digamos, de tener un superávit importante. Nosotros tenemos un ahorro de más o menos de cada 100 pesos que entran a la provincia, ahorramos 15, que es lo que permite el plan de obras públicas. Hay otras provincias en realidad que con sus ingresos no llega a cubrir el gasto corriente y es otro el escenario y otro el problema y ahí sí yo creo que no es exagerado hablar de ajuste. En nuestro caso yo lo llamaría un ordenamiento, es decir, profundizar la austeridad, seguir con los proyectos de modernización, es decir, ver cómo con los recursos que tenemos damos mejores servicios, cuidar mucho hasta el último centavo y priorizar la obra pública. Esa es un poco nuestra agenda
a futuro que la pueda hacer Córdoba y no todas las jurisdicciones. Digo, la reforma previsional fue tomada, digamos, de alguna manera como ejemplo de lo que se realizó en Córdoba. Córdoba, en materia de la caja, sí creo que ha dado un ejemplo de ordenamiento. Es la única provincia que pudo cumplir con los requisitos que fijó la Nación de darle toda la información de sus ingresos y sus gastos al detalle, al centavo, una enorme cantidad de información a los fines de que la Nación pueda simular cuánto le costaría a la Nación administrar esa caja. Ninguna otra provincia, ni Buenos Aires, ni Santa Fe, ni las provincias más chicas lo pudieron hacer, y yo creo que es el fruto, bueno, de muchos años de ordenamiento, de haber cuidado mucho la transparencia y la administración del sistema. Y ahora vemos los frutos. Bueno, es la primera provincia que ya firmó un preacuerdo, hoy lo firmó Basavilbaso, de un preacuerdo de 4.000 millones, que seguramente antes de fin de año va a ser corregido con un monto superior, y nos deja futuro más tranquilo de que tenemos ese componente de financiamiento asegurado. Ahora la reforma previsional, digamos que produce un ahorro aproximadamente 100, 120 mil millones de pesos que van a precisamente pagar sectores vulnerables como los jubilados. No es verdaderamente una injusticia. Mira, es relativo porque en realidad el índice, esos 100.000 millones surgen de aplicar un índice, que es el índice que está vigente hasta ahora, que incluía como uno de los factores los ingresos tributarios que tenía ANSES. Eso puede dar para un lado o para el otro, es decir, algunos años dio muy positivo y las jubilaciones crecieron más que la inflación, otros menos. Yo creo que lo correcto es darle la tranquilidad a quienes se jubilan de que va a tener una corrección de acuerdo a la inflación. Eso no corrige el problema de fondo, que es que hay mucha gente que cobra poco. Claro. Y eso no lo va a resolver ningún índice de movilidad, es otro el problema. La reforma medio se imponía porque para resolverlo del fondo del conurbano y todo el problema con las provincias, se sacó un financiamiento de ANSES que era ganancia, con lo cual el índice se había quedado obsoleto. A mí me parece que ya no es un tema nuestro, ¿no es cierto? Porque es un tema nacional. Me parece que el cambio era necesario, que es razonable lo que se ha hecho, pero no resuelve los problemas previsionales de fondo que tiene la Argentina, que son gravísimos. Es decir, hay más de 2 millones de jubilaciones que se dieron sin aportes. Bueno, hay una serie de distorsiones que son las que deberían resolverse. Esto apenas resuelve un pequeño tema de algo mucho más profundo. ¿Vos hubieras dado esos 2 millones de jubilaciones sin aporte? No, yo creo que fue una enorme irresponsabilidad. Y no quiero decir con esto de que no haya gente mayor en estado de vulnerabilidad que merece el accionar del Estado, pero acá se hizo de manera indiscriminada, y seguramente vos conoces casos de gente que no paga ni la cuenta del country para eso usa su jubilación. Lo vivimos, yo estaba en la caja, muchos jubiladas, pensionadas con muy buenos haberes que fueron a ANSES y se jubilaron. Así, se generó una enorme irresponsabilidad que ahora la estamos pagando las consecuencias, porque ahora esa gente ya tiene el derecho y ahora es lo que les saca, digamos, o complica aún más cumplir con los que aportaron, que esa es la gran injusticia, ¿no? Gente que hizo el esfuerzo, hizo el aporte y que ahora se entiende que está igual que alguien que no aportó nunca. Presupuesto 2018, ¿cómo lo reformaron, teniendo en cuenta estos últimos acuerdos que...? Es difícil, mira, lo hemos pensado mucho. Lo que creo que vamos a hacer es sancionar el presupuesto como lo mandamos, con todas estas incertidumbres que teníamos de la caja, de los impuestos, aprobar el pacto, obviamente, el acuerdo fiscal, y hacer una delegación para ir ajustando de acuerdo a medida que se van sancionando las normas nacionales. Especie de adendas. Claro, porque además el pacto no es operativo inmediatamente. El pacto dice, bueno, se va a, por ejemplo, sancionar el impuesto a los revalúos de los activos y eso se va a coparticipar. Eso es una cifra importante, pero depende, digamos, que el Congreso lo apruebe. Entonces, yo creo que lo mejor es eso. Lo que sí vamos a hacer de manera inmediata es la baja de impuestos, que ya la tenemos computada. Y a medida que se vayan sancionando las normas nacionales, vamos a ir haciendo las primera baja, ¿cuánto te cuesta desde el punto de vista de recursos? Mirá, nosotros ya teníamos una planeada que era la más grande, la eliminación de ingresos brutos de esta jurisdicción, lo que suele llamar las aduanas internas, que es fuerte, son 1.800 millones más o menos de pesos. El resto estamos estimando más o menos unos 1.400 adicionales, que entendemos que en la medida que el gobierno a nivel nacional se sancione la ley de revalúo,
se sancione el impuesto a las rentas financieras y se haga operativo este bono compensación, vamos a tener recursos que más que compensan esto. De manera que el presupuesto en general no se va a ver alterado, pero sí algunas fuentes de financiamiento. ¿El gobierno de Córdoba se cubre con las LEVAC teniendo en cuenta, digamos, la no utilización inmediata de los dólares que se han obtenido? Claro, porque nosotros para financiar las obras no podemos pedir créditos atados a cómo va avanzando la obra. Entonces hay como un crédito preventivo. Y eso sí, se está una parte en LEVAC y otra parte en letes en dólares. Es decir, como para... ¿Cuánto tiene el LEVAC en este momento? No recuerdo, pero una cifra importante, sí. Es una cifra... Yo leí en la ejecución del tercer trimestre hablar de 15 mil millones. Puede ser, pero esa es la suma de las dos cosas. De las dos cosas. LEVAC y letes. Letes son en dólares y LEVAC en pesos. Es decir, que en última instancia le está sacando a la nación lo que la nación en muchas cosas no te la da. A ver... Es una manera de compensar, sí, porque en realidad también es deuda que nosotros estamos pagando intereses. No, obviamente que sí. Pero no es un gran negocio. No es un gran negocio, por lo menos lo cubrís, lo alcanzás a cubrir. Sí, hubiese sido mucho más negativo, digamos, tener la plata ociosa. Entonces, eso es lo que tenemos, bueno, un cronograma que más o menos va calzando con la ejecución de la obra pública. Creo que en esto no nos vamos a poner de acuerdo. ¿La deuda cuánto es? No tengo acá el número, pero deben ser unos 40.000. Es más o menos... Yo creo que la relación más precisa es, porque muchos comparan deuda contra ingresos, ¿no? Claro. Pero esa, digo, mirá, puede ser mucho o poco, depende cuán comprometido tener los ingresos, porque yo puedo tener una relación baja, pero si los ingresos no me alcanzan a cubrir los gastos corrientes, no puedo pagarla la deuda. No, obvio. Nosotros tenemos un ahorro importante, más o menos del 15, un poquito más del 15%. Comparado con eso, con 2 años y medio de ahorro, uno podría pagar toda la deuda. Ahora, la deuda en realidad está a 6 años y pico, es decir que si uno dijera, bueno, a partir de ahora no me endeudo más, voy a pagar la deuda que tengo, con la mitad del ahorro en los próximos 6 años pagaría íntegramente toda la deuda. Y ese me parece que es el factor que da que decir, bueno, esto es sustentable, no es algo que no pueda afrontar los próximos ejercicios, sino que con un esfuerzo moderado, es decir, la mitad del ahorro, yo terminaría sin ningún tipo de deuda. Ese yo creo que es el indicador y es el que un poco nos deja tranquilo en cuanto a que este esfuerzo que está haciendo, porque también sería injusto pretender semejante cantidad de obra, cargarla toda en un ejercicio, es decir, en realidad no se podría hacer, porque sería imponer un enorme sacrificio que no se podría tolerar. Tengo la última para hacerte, que es concretamente el aumento de los impuestos, 22, 23, 32, 46, de acuerdo a cómo se evalúe, promedio medio, con el 12%, 14, no sé cuánto podrán llegar al aumento de los salarios del empleo público. Y yo decía, esto me parece que es como el juego de las LEVAC. Es decir, no, pero a ver, la LEVAC al 29, cuando te dicen una inflación del 15, tenés un 14 de rentabilidad impresionante. Tenés un promedio de 25 o 27 de aumento de impuestos contra un 12 y un 13 de salario. El ajuste lo está haciendo el empleo público o el empleo público. Sí, no es así. A ver, la actualización del impuesto inmobiliario, básicamente, porque son las valuaciones de los inmuebles. Se hace siempre por inflación pasada, es decir, lo que estamos llevando ahora a diciembre de este año, a enero del año que viene, es la evaluación que se había fijado en diciembre del año pasado. En eso, bueno, puede haber discusión si es 20, 22, 23, bueno, ahí es donde creo que hemos puesto más o menos 22 el urbano, 25. Poner menos significaría seguir bajando las evaluaciones que ya son bastante más bajas que las de mercado, es decir, en el caso de los campos, que es lo más grave, tenemos evaluaciones que están entre el rol del 15% del verdadero valor de mercado, con lo cual se cae o erosiona el impuesto más progresivo que administramos, que es el impuesto a la riqueza, y terminamos aplicando más ingreso bruto que el que paga a la gente más vulnerable. Por eso es que se siguió la idea de no apelar a esa receta fácil de no actualizar las evaluaciones, sino mantenerla en términos reales, e ir bajando otros impuestos que, aunque la gente no lo vea, es el que más le pega. Es decir, ingresos brutos uno no lo ve en el supermercado, pero cada persona que va tiene que saber que sacó un producto y el 10% de eso es ingreso bruto. Entonces, nos parece más honesto y más serio esto, más justo,
más allá de que, bueno, políticamente más antipático, porque un impuesto se ve y el otro no. ¿IVA provincial? Es un proyecto ambicioso, no logramos, digamos, convencerlos a todos, pero yo creo que lo que se está haciendo va en esa línea. Por lo menos va hacia un impuesto a las ventas, porque vamos a ir sacando ingresos brutos en las etapas intermedias, y ojalá en un futuro no muy lejano podamos hacer una discusión más de fondo que incluya mejores impuestos. Esto de ingresos brutos es un primitivismo de la Argentina, no hay muchos países en el mundo que tengan un impuesto tan malo. Pero bueno, tampoco que tenga la presión impositiva que tiene la Argentina. Ni la presión, ni el desorden, ni la evasión. Entonces, bueno, pero creo que se ha hecho un paso, es decir, empezamos a sacar ingresos brutos en la escala intermedia a una tasa más baja, con lo cual en 5 años llegamos casi a un impuesto a las ventas del 5% y ahí estamos un pasito cerca a un IVA provincial. Gracias, Osvaldo, gracias por venir. No, gracias, gusto como siempre. Cuando regresemos, el contador Luis Moncada con nosotros. Auspician la Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Las obras llegan a los barrios y con las obras llega la inclusión, la recreación, el deporte, la educación. La ciudad suma un nuevo parque educativo en barrio Villa Allende Parque, en la zona noroeste. Actividades deportivas, recreativas y muchos talleres para todas las edades. Un espacio que celebra la autonomía de los barrios. Descubrilo vos también. Y prepárate para disfrutar de la pileta durante todo el verano. Ingresá en parqueseducativos.córdoba.gov.ar y conocé los 5 parques educativos que crecen en la ciudad. Córdoba, capital social. Municipalidad de Córdoba. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. IMIX, Droguería Oncológica. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. OSDOP, la obra social del docente privado. Más de 40 estudiantes de la Diplomatura en Diseño y Gestión de Emprendimientos en Turismo Rural recibieron sus diplomas luego de finalizar la propuesta de formación impulsada por el Defensor del Pueblo, Mario de Cara, y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta diplomatura se suma a las de Desarrollo Sustentable y Energías Renovables organizadas por la institución junto a distintas universidades. Mario de Cara, Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Uno de los hombres más formados en materia tributaria, en materia previsional de la provincia de Córdoba es el contador Luis Moncada. Fue presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia y con él queríamos hablar concretamente sobre esta reforma, el pacto fiscal y la reforma previsional. Para saber hasta dónde llega la injusticia o no, si era necesario o no, o si esto va de la mano de un fuerte ajuste que pagan siempre los más
los sectores más vulnerables, en este caso los pasivos. Contador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Pacto Bien. fiscal y Gracias. reforma previsional. ¿Qué tiene para decir? Es un gran tema que ha sido presentado, digamos, de una manera, primero se plantea el déficit fiscal a nivel nacional, que es realmente muy importante. En función de ese déficit fiscal importante, se llama a todos los gobernadores y empiezan a limar un pacto, digamos, donde hay como vendría a ser un trueque de cambios de impuestos por promesa a 5 años de disminución de los impuestos distorsivos como ingreso bruto y sello. Hasta ahí creo que, digamos, es bueno que se trate de ordenar el sector público y paralelamente a eso, casi por el costado, aparece una reforma previsional que no es reforma previsional, sino que es puntualmente la reforma a la ley de movilidad de los haberes previsionales. O sea, pongámosles bien el nombre. Exactamente. Reforma a la movilidad. A la manera de cálculo, de cálculo. De los haberes. Entonces, esto que se hace un anuncio donde queda todo esto bajo digamos, un arco que los contiene, que es una ley de responsabilidad fiscal, donde los gobernadores se comprometen a futuro a no gastar más allá o no incrementar su gasto más allá de la inflación, pero todas son promesas. Puntualmente, digamos, es decir, a su vez la provincia de Buenos Aires con su casi ganado juicio en la Corte por el tema del fondo del conurbano, desisten toda esta maraña de juicios que había, renace la 25348, que es la vieja ley del gobierno de Alfonsín, donde se hacía la distribución, digamos, de la coparticipación, y en ese contexto salen ganando, entre comillas, todas las provincias, resignando poco y nada. ¿De dónde sale esto? Digamos, ¿en qué se asienta esto? En el déficit que está dando al sector público, puntualmente el sector previsional. Entonces se busca la modificación de la ley. Esa modificación de la ley, que tenía una combinación entre ingresos tributarios del sistema, más el RIPTE, que el famoso RIPTE es la remuneración imponible de trabajadores estables, daba una determinada suma. Esa determinada suma que daba se aplicaba semestralmente. Muy bien, ahora dicen... Y esto es lo que yo veo que se improvisa un poco más a decir, y esto lo digo con todo respeto, pero se habla de un gran pacto, van todos y firman, y resulta que esto que está al costado, primero se presenta como que se va a modificar la cuestión de la movilidad con el incremento de la inflación, después los gobernadores se quejan, entonces le dicen que es la inflación más... el 5% del incremento del PBI, después va al Senado y en la comisión de Senado, a través de una intervención del senador Pichetto, dicen que ese incremento ahora no es más del PBI, sino que es el 70% de inflación y el 30% del RIPTE. Conclusión, le están sacando el 50% de lo que le corresponde, digamos, de incremento, porque acá hay una cosa que es importante. Los incrementos con la ley actual de movilidad son semestralmente. El último que se dio fue en septiembre y el próximo se tiene que dar en marzo. Ahí te pido que pares un minuto. A ver, el último se dio en septiembre. Tenemos septiembre, octubre y noviembre con lo viejo. Enero, febrero y marzo, si se aprueba, con lo nuevo. Pero bueno, podés cambiar una ley que es retroactiva a octubre, noviembre y diciembre. Sí. Y ellos la quieren cambiar. Esto va a traer... Eso es grave. Va a traer un montón de juicios. Va a traer problemas porque el cálculo, el vigente, digamos, para no decir que esté derogado, el vigente se aplica, es decir, el cálculo se hace anualmente, pero se aplica semestralmente de marzo. De manera tal de que este aumento, ya cuando entremos en diciembre, están los 6 meses de vengado con la ley actual, y esta nueva ley que modifica precisamente este aumento,
va a anularle estos últimos 3 meses y va a aplicar la inflación a partir de... podés volver una ley para atrás. Por eso digo que ahí va a haber, puede llegar a haber problemas de planteos judiciales. Planteos judiciales, lógico. Porque el problema es el siguiente, o sea, un sistema previsional no puede estar sujeto a un tironeo en términos de número para ver si cierran o no. Es decir, porque la movilidad del jubilado existe y tiene rango constitucional porque no existe la paritaria del jubilado. Así es. El jubilado tiene, digamos, el soporte constitucional donde dice que las jubilaciones son movibles y son proporcionales. Acá le van a modificar una fórmula de ajuste y fundamentalmente, y donde está el meollo de la cuestión, es que quieren ahorrarse 100 mil millones de pesos en el presupuesto, en la ejecución del presupuesto del año que viene, y por eso es que los gobernadores están todos contentos, porque los gobernadores lo único que han hecho han prometido disminución de... A ver, Luis, es decir, al gobierno la sobrevida no le interesa, ¿es ajuste o ajuste? Yo no sé si al gobierno puntualmente, yo digo bueno, que... los gobernadores que llegaron a un pacto de esta naturaleza. Los que no suscribieron el pacto son los que ponen la plata. O sea, los jubilados que no suscribieron el pacto son los que ponen la plata a este mancomunal déficit que tenemos. Y yo lo que veo que son enfoques puramente economicistas, desprovistos de cuestiones. Por eso digo que primero fue una fórmula, a los 15 días se cambió otra y a los 20 días se cambió otra. Ahora, vos recién lo escuchabas a Giordano era absolutamente claro. Fue una irresponsabilidad haber jubilado 3 millones de personas. Totalmente. Una irresponsabilidad total y absoluta. Totalmente, porque eso, si bien, digamos, desde el punto de vista social, hay personas que han trabajado durante toda su vida y no han tenido aporte, lo lógico de eso era hacer una canalización vía Ministerio de Bienestar Social, determinar la situación socioeconómica de esa persona y darle un subsidio. Pero acá se dio indiscriminadamente jubilaciones donde paradójicamente... Tanto que se habló de la distribución del ingreso, es una distribución del ingreso totalmente regresiva, porque se jubilaron gente que no merecía para nada tener una jubilación. Lo que decía Giordano, gente que paga con la jubilación, paga la despensa del country. Sí. ¿Y es cierto? Sí. Es cierto. Eso sucedió. En desmedro del resto. Y lo que es peor, que se le dio el carácter de jubilación. Por eso yo planteaba en su oportunidad, me acuerdo que tenía que ser un subsidio, porque al ser jubilación genera pensión. Claro. O sea que sigue el gasto produciéndose. Eso fue eso es para ganar elecciones, o sea, no es otra cosa. 82% sobre el mínimo vital y móvil si el trabajador cuenta con 30 años. Bueno, esa es una parte de una digamos, eso es una negociación que se hizo, que el 20% del impuesto a las ganancias lo ceden las provincias. Claro. Y el impuesto al cheque va. Sí, el impuesto al cheque va a ANSES. Exactamente. Entonces con eso se piensa financiar el 82 del mínimo de aquel que haya aportado los 30 años. Claro. Entonces se va a dar la cuestión de que puede llegar a haber 2 mínimos, hasta 3 mínimos, porque una persona que no ha aportado los 30 años y entró por la moratoria esa, porque los 30 años son efectivos, no son fictos. Sí. Al no llegar a los 30 años va a tener un mínimo, y el que tenga los 30 años efectivos de aporte va a tener otro mínimo totalmente distinto. El que entró por moratoria, por invalidez. También lo mismo si no tiene los 30 años. Estoy haciendo una interpretación genérica, todavía no ha salido. Está. Pero esto es porque no se cumplen con las leyes, porque la ley de reparación histórica, que era para, digamos, que en el capítulo a los jubilados, esa ley de reparación histórica exigía, en un lapso de 3 años, formar una comisión de expertos en materia jubilatoria y encarar una reforma previsional como debe ser. Acá, las mismas personas que acordaron sacarle el 50% son las que no forman, si estoy hablando del Parlamento, son las que no forman esa comisión. Esa comisión no se formó, que tendría que estar trabajando sobre el sistema. Acá se echó mano a una ley, que la tenían ahí a manito, donde le bajaron la movilidad, y eso es lo que va a resultar. Digamos, no te digo que sea lineal, o tomarlo como lineal, pero digo como procedimiento de herramienta política. Esto que ocurrió a nivel nacional con lo que ocurrió en Córdoba, ¿tiene algún parentesco? ¿En qué sentido? En el sentido de las disminuciones.
Bueno, de los ajustes? Córdoba, es decir, viene, digamos... Viene podando de a poquito. Sí, varios pero años, ¿no? viene gambeteando también una verdadera reestructuración del sistema. El sistema viene deficitario del año 1999 y más también en el 95 con el famoso decreto 1777. Entonces, se han ganado sucesivas elecciones prometiendo el 82% móvil. El 82 no se dio nunca, pasaban las elecciones, no se dio. Y en el curso de la década pasada hubo una ley de emergencia, hubo un pago diferido a 6 meses, hubo pagos con bono. Salió el famoso núcleo duro del Tribunal Superior, donde se aplica el 82 del 82, ahora es el 89 del 82. Acá no se está pagando el 82, eso es lo concreto. Eso es cierto. Y el sistema todos los años hay que tocar timbre a Buenos Aires para que nos manden la plata para cubrir el déficit. Bueno, acá dice Jordano, 4.000 millones van a llegar a fin de año. Bueno, y si el sistema va a seguir produciendo déficit, está bien, tienen una cuestión ahí que dice que nosotros no transferimos, qué sé yo, pero esos números, digamos, a la vista de la gente no está, porque también hay otra cuestión, acá lo está auditando la ANSEA, la Caja de Jubilaciones, sí. No lo están auditando los legisladores. Es decir, yo digo, fui el último presidente que tuve un director perteneciente a los jubilados y un director perteneciente a los activos, donde ellos tenían el acceso a toda la información. Siempre hubo una intervención en la caja de jubilaciones y los números concretos no se conocen, pero el ANSES sí lo conoce porque es el que viene y audita. Parece que es una deuda que... ¿Crees que la reforma laboral, en el caso que se produzca, y que el blanqueo de personal, el blanqueo de trabajadores, puede ayudar a generar recursos, o te parece que es una utopía más de tantos fracasos de blanqueos que hubo de materia laboral? Yo quisiera ponerle ficha a la esperanza, o sea, quisiera que fuera así. Claro. Pero es lo mismo que este tema del compromiso de la disminución de ingresos brutos y sellos. Claro. En el año 93 se firmó aquel famoso pacto de Menem y Cavallo, con todas las provincias prometían pasar sus cajas de jubilaciones, y la contrapartida era la eliminación de ingresos brutos y sellos. Menos Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, las demás transfirieron todas sus cajas al ANSES. Hoy en día estábamos pagando esos déficits y todas esas provincias tienen ingresos brutos, tienen sellos. Entonces, y son los mismos que están firmando hoy el coso. O sea, si no hay una cuestión de sinceridad acá, realmente que se quiere ponerle mano a este potro indomable que es el déficit fiscal, son cuestiones, me parece que, y acá vuelvo a insistir, el pato de la boda van a ser los jubilados. Luis, muchas gracias. Gracias por venir. De nada. Ya volvemos. Con Cordobesa tenés hasta 4 cuotas sin interés en Supermercados Disco, BEA, Cordies, Carrefour, Becerra y Supertop. ¿Quién es la única que te lo puede dar? Mi tarjeta Cordobesa. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia. Buena comida. 24 de septiembre, 1035. Barrio General Paz. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00.
Reina Hada Peluquería. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Todas las especialidades médicas, calidad humana, ciencia médica, proximidad. 0810-333-9701. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Bien, no hay más tiempo. Hemos hablado de la infamia y el comportamiento social en el hecho de Lara San Juan con Sebastián Bertuccelli. Hablamos del pacto y la reforma, los distintos aspectos previsionales con el contador Luis Moncada. El pato lo pagan los jubilados. Y el reconocimiento del ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba que hay aproximadamente 15.000 millones de pesos en los activos financieros que de alguna manera tratan de resguardar las finanzas, o mejor dicho, los dólares solicitados en materia de deuda. No vamos a coincidir con la deuda flotante es 19.000 millones de pesos en la ejecución presupuestaria del tercer trimestre, pero bueno, esto será para debatir en la legislatura de la provincia de Córdoba. Señores, que tengan muy buenas noches, nos volvemos a encontrar el próximo martes, ya con el regreso de Alfredo Blanco.